Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bueno, continuamos con la transmisión de Canal del Congreso. A lo largo de todo el día hemos estado aquí, hemos seguido a detalle todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proceso electoral. Le quiero decir que se han cerrado en buena parte del país ya las casillas, ya las urnas ya están cerradas, selladas, y llega ese momento tan importante del conteo. Es una parte, sin duda, climática del proceso electoral. Todavía falta otra parte del proceso electoral, que es la calificación misma de la elección. Es un día importante, déjeme decirlo de entrada, por muchos motivos. Porque hoy tuvimos un momento relevante para el país de identidad con la democracia. Mexicanas, mexicanos vamos a votar. Estamos convencidos de que este es el régimen por el cual debemos de vivir, y nos fortalece la diversidad a la hora del voto. Unos votarán por una persona, otros por otra, y ahí estará la otra parte de la riqueza de la democracia. Las diferencias fortalecen, y hoy ha sido, hasta ahorita, por lo menos podemos decir, una jornada tranquila. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas? ¿Sí? En las próximas horas lo iremos ahorita conversando, y no olvide que a las 23:45 se dará el conteo rápido. A las 8 habrá un mensaje, seguramente, no lo sabemos, quizá del presidente, quizás del propio presidente del IFE, de los propios partidos políticos, que estarán diciendo cómo vieron el proceso electoral. Una de las partes fundamentales de esto que estamos viviendo tiene que ver con el legislativo. Son los legisladores los que en buena medida han construido esta nueva o las variantes que tiene estas leyes que hoy rigen el proceso electoral del propio Instituto Federal Electoral. Estamos en el IFE, vamos a estar aquí hasta morir, hasta que haya suficiente información como para poder cerrar la transmisión. Estará el canal del Congreso a detalle, y permítanme presentarles a legisladores fundamentales en estos partidos, lo digo yo, y además importantes y que han jugado un papel fundamental en las nuevas estrategias de gobierno vía los procesos electorales. El senador Ricardo García Cervantes, del Partido de Acción Nacional. Ricardo, es un gusto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, Javier. Muchas gracias. También con nosotros el senador Carlos Sotelo, él es senador por el Partido de la Revolución Democrática. Carlos, es un gusto, gracias. Javier, buenas tardes. Como siempre. Y finalmente el diputado Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional. Carlos. Gracias por la invitación. Aquí andamos. Yo diría que con lo que podríamos empezar, por más obvio que sea, es ¿qué pasó hoy? ¿Cómo lo vivieron los legisladores y los ciudadanos? ¿Y qué alcanzan a ver desde la perspectiva del análisis? ¿Tuvimos un buen proceso, no un buen proceso? ¿Está bien que haya dicho que es tranquilo o no ha sido tranquilo? Bueno, adelante, senador. Bueno, primero sí quiero insistir en el agradecimiento, Javier, de que hayas, a través del canal del Congreso, organizado una reflexión sobre el poder legislativo, porque la verdad es que se lleva toda la atención y los faroles la elección presidencial. Sin embargo, cada vez más es importante que el ciudadano aprecie que se renuevan dos de los tres poderes del Estado, y la renovación del poder legislativo no es menor. ¿Cómo se da en una jornada que a mí me parece ya está inscrita en una normalidad democrática? Por supuesto, como obra humana ha de haber habido errores en alguna instalación, en algún llenado de alguna casilla, de alguna acta de instalación, pero en general yo creo que la preparación y el desarrollo de esta jornada electoral está a la altura de la grandeza de nuestro país. Este país es un país muy importante,
en todos sentidos, económica, cultural y también políticamente. Y sus elecciones cada vez son reflejo de su importancia. Yo creo que hoy vi a los ciudadanos formando cola con una, a lo mejor es simplemente una interpretación, pero también iba nervioso porque tengo que ver con estas elecciones. Es la culminación y la aplicación por primera vez en su integralidad de una nueva ley electoral, cuando menos con cambios de fondo. Y los ciudadanos estaban en las casillas, yo siento, entendiendo que iban a ejercer un derecho, pero también muchos estábamos ya convencidos de que teníamos que estar ahí para cumplir un deber. Entonces esto me da la impresión de que ya es una naturalidad democrática, que el Congreso mismo ahora da la oportunidad de que el ciudadano reflexione quién va a acompañar y de qué manera desde el Poder Legislativo el ejercicio del Poder Ejecutivo. Yo la vi hasta ahora, ciertamente con menos incidencias que las que yo recuerdo. Vamos, yo estoy en las elecciones desde 1985 y me parece que este es en el que menos información de incidencias graves o de llamar la atención haya habido. Hay que tocar madera porque todavía falta Sí, claro. la parte decisiva, en donde hay muchas tentaciones que yo espero que los ciudadanos por su presencia y por sí mismos puedan anular cualquier posibilidad de alteración. Yo creo que fue una jornada al nivel y del tamaño de nuestro país. Una gran jornada para un gran país. A ver, senador Sotelo, ¿cómo ves el asunto en función, bueno, también de la información que hasta ahorita tenemos, como bien dice Ricardo, ¿no? Sí, pues me parece que tenemos en general una jornada estable, sin reportes de mayores incidentes, salvo excepciones. Yo inicié hoy la jornada en Colima, mi estado, Sí. la sección electoral 1, ahí se votó, ahí voté temprano y empezamos casi a las 10 de la mañana. Quizás ese es el dato más denunciado, la tardanza en la apertura, diferente a otras ocasiones, pero en general, salvo eso que es un incidente menor, un dato menor, creo que tenemos un proceso donde los funcionarios de casillas, ciudadanos todos, hombres y mujeres, acudieron. ¿Venías en automóvil desde Colima hoy? Sí, vine a este programa. Te lo agradecemos, senador. Oye, además con un estar aquí con Carlos, con Ricardo, contigo, Javier. Conmigo el debate. Bueno, ya. Era muy importante, pero... Oye, no te lo pregunto por si alcanzaste en el viaje ver algo, o bueno, desde carretera es difícil. Venía recibiendo reportes de varios puntos del país. Sí. Soy de la Dirección Nacional del PRD y venía recibiendo llamadas. En general, todo tranquilo. Salvo quizás en un dato grave que yo quiero aquí comentar contigo. Sí. Hay un municipio, Pueblo Nuevo en Chiapas, una comunidad, sí. Rincón Chamula, sí, donde hace una semana hubo un incidente grave, incendiaron la casa del alcalde y otra casa. Era un alcalde que ganó por el PRD, se fue al Partido Verde hace casi 4 meses cuando el gobernador del estado decidió no aceptar la postulación de nuestra candidata, Marilena Orantes, y tratar de desfondar al PRD llevándose a muchos alcaldes y dirigentes al Partido Verde. Bueno, hoy hubo un incidente en Rincón Chamula, la comunidad más grande de Pueblo Nuevo. Se habla de varios muertos, inclusive aquí una oficina de un consejero con quien tuvimos comunicación al estado de Chiapas, tiene un dato de 2 mujeres fallecidas, muertas por bala. Tengo reportes de hasta 5 o 6 muertos. Se irá sabiendo en el transcurso de las horas la gravedad. Lo que sí el IFE me reportó era que ya habían decidido cancelar las 7 casillas de Rincón Chamula, dado la gravedad de la situación. Yo esperaría que que dato... no es lejos de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Es un poco más al norte. Más al norte, ¿no? No es San Juan Chamula. Ah, no, claro. Es Rincón Chamula, comunidad del municipio de Pueblo Nuevo, más hacia Pichucalco. Ah, claro. Más hacia la parte norte, sí. Y yo esperaría que ese sea un incidente aislado. No puede ser de otra manera. Sí. Lo que yo aprecié en la casilla donde voté y en varias contiguas es que todas estuvieron con sus funcionarios, presidentes, secretarios, escrutadores, todos los partidos representados con sus enviados, los generales recorriendo las casillas.
Eso es lo que nos da confianza, la participación de la sociedad, de los ciudadanos en el proceso electoral. Ellos tienen en sus manos proveer los lápices. Yo llevé mi sí, porque pluma. sí. Yo llevé la mía y voté con la mía, pero probé. ¿El lápiz? No era un lápiz normal, hay que reconocer. Sí, no. Era un tipo crayón. Sí, no había manera de borrarse. Yo lo hice así con el dedo y no... Sí. Qué malosos somos, ¿no? Parecía un Qué lápiz normal. desconfiados somos. No lo fue, era un tipo crayón en forma de lápiz. Yo de todos modos voté con mi lapicera que yo llevaba preparada. Ojalá que los datos, los resultados reflejen, como no puede ser de otra manera, la voluntad soberana de la población para constituir el poder público, el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, las gobernaturas donde hay esta elección, los congresos locales, los ayuntamientos. Abonar pues porque tengamos una jornada tranquila, exitosa, democrática para bien de México. ¿Tú cómo lo viste, diputado Carlos Flores Rico? Primero déjame agradecerte la invitación, Javier, pero además felicitar al canal porque nuestro canal se preocupa, en este caso, por un ángulo de la elección que me parece relevantísimo, como decía el senador Cervantes. La revisión de la elección del Ejecutivo Federal jala la mayoría de la audiencia y la curiosidad inclusive de los extranjeros, pero para los que están enterados del sistema de gobierno mexicano saben que es fundamental, junto con esa elección, la del Congreso. Y como todos sabemos, aunque se reciben los votos en la misma casilla que la elección presidencial, los diputados y los senadores no siempre corren la misma suerte que la elección presidencial. Inclusive se ha, digamos, manifestado en los últimos años hasta cierta distanciamiento, cierta diferenciación entre los votos de los senadores y los diputados y el propio candidato a la presidencia. Por eso es muy importante analizar ese ángulo. Pero además, a diferencia de la elección presidencial, la de senadores y diputados se cuenta diferente, porque tiene un componente no solo de mayoría, como es el caso del Ejecutivo Federal, sino tiene un componente en el caso de la Cámara de Diputados de 200 de los 500, en el caso de los senadores de 32, que corren por una lista proporcional. Entonces es una cuenta compleja que vale la pena que aquí la revisemos y que podamos hacer algún dibujo con base en la elección presidencial y en la general que vamos a conocer apenas de diputados y senadores, cómo podría conformarse el poder legislativo, que es fundamental para vaticinar las políticas públicas y su respaldo en el Congreso. Creo que es un ángulo interesante, vale la pena esta mesa, y además me siento muy complacido porque nos acompaña el vicepresidente de la Comisión Permanente y un miembro distinguidísimo de la Dirección Nacional del PRD. Creo que tenemos una mesa de alto nivel en términos de representación y sobre todo de experiencia y conocimiento en la materia. Bueno, yo les propongo, ¿ya tendríamos algún resultado o todavía no respecto a las encuestas? Yo les propongo que a lo largo de la hora que estaremos un poco más conversando, iremos viendo los resultados que están dando a conocer las locales, encuestas. ¿No? Las encuestas, que quede muy claro, ¿no? Entonces, indistintamente, si a ustedes les parece que vale la pena... Pero de lo local. Sí, de los estados, ¿no? Okay. De los estados en donde ya se puede en este momento ir adelantando. Entonces, todavía no los tenemos, ¿verdad? Por si van apareciendo, ¿no, verdad? ¿Ya los tenemos? Todavía no los... A ver si ya los podemos subir algunos. Sí, a ver, en cualquier momento va a subir el primero. Esta es para jefe de gobierno. A ver, opiniones, jefe de gobierno, es lo que dice Gea Isa. Adelante. A ver, dices algo. A ver, pues déjame preguntarte, Carlos, ¿no? ¿Qué piensas si se conservara esa tendencia? Pues que estaba muy anunciado. Sí, ¿verdad? Pero que además refleja un buen gobierno en la capital del país, en el Distrito Federal. A partir del 97 la ciudad se ha recuperado, se han generado un conjunto de políticas públicas que han renovado, que han innovado, que han mejorado la calidad de vida en la Ciudad de México. Andrés Manuel fue un buen jefe de gobierno. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ganó la elección, también sentó las bases. Y Marcelo las ha conservado y las ha desarrollado. Yo creo que en general lo que estamos presenciando aquí es... Tiene lógica, ¿verdad? Una confirmación de aceptación, de reconocimiento a un buen gobierno, a buenos gobiernos en la Ciudad de México. Hay que decir que los números iniciales eran diferentes a estos. Había una expectativa de una elección más reñida, más competida. Sí, Beatriz particularmente Paredes con el PRI, ¿no? Estaba con una calificación
mucho mejor que la que está aquí mostrándose. El Partido Acción Nacional gobierna algunas delegaciones, ha competido bien, pero sin duda también contó el candidato en el caso nuestro. Sí. Mancera, que tiene un perfil no tan partidista, tiene un perfil más ciudadano, más con una trayectoria profesional, me parece que también contó, sí, también ayudó para reconocer ese dato. Entonces, pues creo que lo que se está aquí tiene viendo, lógica, ¿no? Es la ratificación, sí, de Ricardo, buen candidato y buenos gobiernos. Y a ver, Ricardo, es un asunto importante. Te digo, la ciudad es casi perredista. Me da la impresión que después de esto la ciudad ya no es casi, es totalmente perredista, porque el PAN con dos bastiones, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, está ante la eventualidad de perderlo. ¿De esto qué piensas? Bueno, yo tengo ahí unos datos, me permite felicitar al triunfador. Claro. Esta es una encuesta de una... Sí, queda claro. Una crónica de un triunfo anunciado, no hay una gran sorpresa. Insisto, me permite felicitar a quien con una amplia votación obtiene el triunfo, pero hay otros datos además de los del triunfador que para un demócrata tienen que ser tomados en cuenta. No ganó todo, ni lo ganó para siempre. ¿Sí? Hay una autorización para gobernar por una inmensa mayoría, más del 60% de los votantes. Pero están ahí también expresados, aunque con números menores, otras formas de pensar que deben ser tomadas en cuenta. Claro que si las sumas se vuelve interesante, ¿no? Pero al margen, sí es una mayoría absoluta de votos, pero las minorías en la democracia forman parte del ejercicio de gobernar. No por tener la mayoría se tiene la verdad absoluta, ni se tiene el derecho a imponer decisiones. Ahora, con esa característica del doctor Mancera que ha señalado Carlos, el senador Sotelo, esperaríamos que el ejercicio ciudadano nos lleve también a esa civilidad de decir, bien, estoy gobernando con un mandato amplio y, por supuesto, debo de incluir en ese ejercicio también a las minorías. Hay que ir aprendiendo también en las entidades, porque sí. Y por último decir que esta elección también tiene que ver con esta reforma que nos va a llevar a que poco a poco, solo en un solo día, se realicen las elecciones en nuestro país. Hoy ya hay 6 gubernaturas, 15 congresos locales que coinciden con la federal. Va a haber el momento en el que lleguen a realizarse las elecciones todas en un solo día. Y lo que decía el diputado Carlos también es muy importante. Y me parece que los ciudadanos en el ejercicio de su ciudadanía están aprendiendo a discriminar, a hacer voto diferenciado, a preferir personas sobre partidos, en otros casos partidos sobre personas. Y estos resultados también me permiten reflexionar sobre la obligación que tienen los partidos de proponer candidatos que reflejen con mayor claridad su programa, su identidad partidista, pero que no cancelemos la oportunidad de que participen los ciudadanos como tales. Ese es un pendiente para la próxima elección, que de la lectura de estos datos también podría arrojarse. Da la impresión, Carlos, que el PRI no aparece en la Ciudad de México. Esa es la impresión que desde hace tiempo, ¿no? Ahí, ¿qué alcanzas a ver? Déjame te varias cosas. Esta sin duda es una elección, en el caso de la Ciudad de México, atípica con lo que ocurre en el resto del país. Debe ser muy claro para todos que lo que vemos aquí en pantalla y en estos resultados, que aunque es un exit poll, o sea, una encuesta salida, se va a mover un poquito seguramente al rato con los datos de ya de las, cuando empiecen a caer los datos rápido, sí. con datos, pero vamos, es una tendencia bastante, el comentario con el senador Sotelo, bastante cercana a lo que se vino más o menos manejando. Es una elección atípica, porque déjame decirte que por la estructura económica o financiera del gobierno de la Ciudad de México,
el estilo y el tipo de gobierno posible aquí en la Ciudad de México hace que la acción gubernativa tienda mucho al clientelismo. No por ello lo descalifico, déjame decirte, pero simplemente quiero señalar que la capacidad de gestión del gobierno de la capital, a diferencia de lo que ocurre en los estados, es muy superior en términos de capacidad para el gasto social, para el gasto que ayuda mucho a la familia en lo inmediato y para la gran inversión, en capacidad de endeudamiento, en capacidad de inversión, en ahorro en materia educativa, en la potencialidad del Ejecutivo que no tiene contrapeso legislativo. En las delegaciones no hay un cuerpo edilicio, no hay participación ciudadana que pudiera contrapesar las decisiones de los delegados, de los jefes delegacionales, y hace que sea un gobierno con mucha capacidad de ejercer proyectos comunitarios que tienden mucho a facilitar el apoyo gubernativo. Eso hace que tenga el DF una peculiar situación, déjeme decirlo con mucho respeto, con cuidado, de ventaja sobre los opositores. Eso ha sido ya probado. Diría del otro lado, lo han sabido hacer, ¿no? Así está, claro. Sí. Y eso no lo puedo desconocer, por eso es que no lo cuestiono. Sí. Lo pongo como un señalamiento porque se da una situación muy diferente a los estados. En los estados hay un Congreso normalmente obligado a cierta tensión y capacidad de discusión con el Ejecutivo. En los municipios hay un ayuntamiento que tiene miembros obligados por las leyes locales a la compensación y al equilibrio de poderes con el alcalde. No es el caso nuestro. Entonces, eso por una parte. Por la otra, en los estados tienen que cargar con una parte enorme del gasto educativo. Tienen que cargar con muchos gastos que en la Ciudad de México no tienen. Acá tienen otros. Pero vamos, hay la capacidad y la potencialidad económica para hacer un gobierno distinto que permite ese tipo de ventajas. No son ilegales, no pudieran ser no cuestionarse en lo legítimo, pero sí dan una diferencia de correlación entre el gobierno y los opositores. Yo creo que si estos resultados se confirman, como aparentemente se han venido dibujando, es muy probable que exista también una amplísima mayoría en las elecciones delegacionales. Sí. Y va a perpetuar lo mismo. ¿No? Y en la asamblea. Sí. Y eso va a traer otra vez una gran corriente de ventaja hacia el Ejecutivo en turno, independientemente que puedan tener sus virtudes esos gobiernos señaladamente en materia social, ¿no? Bueno, a ver, demos antes de ver otro resultado. A mí me parece que estaría bien, algo en lo que lo que ustedes inicialmente han lanzado es, esta elección se acerca al modelo idóneo, no dije perfecto, idóneo de lo que deben de ser las elecciones en función de las reformas que cada uno desde su diferente tribuna, desde su diferente escaño, empujaron, echaron para adelante o no, porque aquí también hay algo. Mucha gente decir, bueno, ¿y por qué están ahí los legisladores? Pues yo le informo al público porque ellos decidieron este asunto de las elecciones, o sea, ellos decidieron cómo hacer las elecciones. A ver, esto que me parece importante antes de que sigamos viendo resultados. A ver, Ricardo, ¿qué piensas? Sí, además los que nos están viendo es a través del canal del Congreso, que han recibido durante todo el día información, me parece a mí, no solamente muy vasta, muy abundante, sino muy bien preparada, muy bien organizada, y saben que hoy el Congreso de la Unión se renueva en su totalidad. Dentro de 3 años solo se renueva una de sus cámaras. Hoy los estados que también renuevan sus poderes ejecutivos también lo hacen con sus poderes legislativos. Y por supuesto tendríamos, otra vez tomando el ejemplo del Distrito Federal y otros estados, que hubo una demanda, una exigencia de abrir espacios distintos a los de los partidos para que hubiera candidaturas ciudadanas. Que yo personalmente creo que hay que empezar a tomar nota de los asuntos que tendrían que ser revisados y legislados por la próxima legislatura, y por supuesto la participación de los ciudadanos sin partido y aún cuya convicción de participación sea precisamente para ser antagónicos y para ser beligerantes con las posiciones de los partidos. Porque hoy vemos que se presenta a un candidato o una candidata
como ciudadana, pero que al ponerle una sigla partidista, los ciudadanos ya no lo perciben como tan ciudadano y los partidos no lo perciben como tan afín. Y se pierde entonces el propósito de la participación al margen de los partidos y que, insisto, puede ser una bandera antagónica de los partidos. Es que los partidos no me representan y yo no quiero. Yo creo que esos son los apuntes que tendríamos que ir haciendo. Es solo uno porque entiendo que son. Sí. Ni ha terminado ni el programa ni la jornada. La legislatura, sí, desgraciadamente, aquí estamos también asumiendo nuestra responsabilidad como legisladores, entendiendo que lo que aquí pase en esta jornada será luego recibido por la nueva legislatura para tramitarlo. Tramitarlo quiere decir interpretarlo, entenderlo, ver que hay diferentes formas de ver la misma cosa y buscar entonces el consenso. Pero ¿qué puede suceder el día de hoy? Una mayoría absoluta, lo que le llaman gobiernos divididos, capacidad para reformar la Constitución por un solo partido o no, capacidad para hacer avanzar una legislación un solo partido o no. Y desde la 56 legislatura el Ejecutivo no ha tenido posibilidades de modificar la Constitución con su propio partido, ha requerido de otro. Por eso es que darle seguimiento en el canal del Congreso a la conformación del nuevo Congreso es tan importante como saber pues quién va a ser el presidente de la República, y eso lo sabremos a las 11 de la noche. Pero cómo se integrará el Congreso no lo sabremos hoy a ciencia cierta, porque como bien se ha señalado son diferentes vías de elección. La representación proporcional, que es la que le da el equilibrio a la fuerza real emitida o recibida en votos a los partidos políticos y que hace la proporción de su presencia en las cámaras. Pero es tan importante para el propio desarrollo de la institución presidencial el que se vaya ya perfilando cómo va a gobernar. En acuerdo, en coalición de gobierno, en arreglos políticos coyunturales, ¿cómo va a ser? Ya tenemos cierta experiencia y hoy se está decidiendo por el voto de los mexicanos las capacidades que se le dan al Ejecutivo, con la centralidad del debate político en el Congreso. Muy bien. Bueno, vemos otro resultado y seguimos, vale. ¿Sí? Que ha aparecido. La fuente es Mendoza Blanco y Asociados y es la elección en Jalisco, que arroja los siguientes resultados que van a aparecer en cualquier momento en pantalla. Me voy adelantando si quieren en lo que aparece para que ahí están ya, para que ustedes mejor las vean. Esto significa, lo digo en voz alta, Aristóteles Sandoval del PRI, según esta encuesta, tendría el 37.5%. En segundo lugar estaría Jesús Alfaro, de Movimiento Ciudadano, del 28.5%, que por cierto debo decir que en esta elección, fíjese lo que son las cosas, quién sabe qué hubiera pasado si Movimiento Ciudadano y PRD hubieran terminado juntos, pero bueno, esa es harina de otro costal. Fernando Garza del PRD tiene 3.5% y el PANAL tiene 0.5%. Esta es la elección del estado de Jalisco. Otro dato que es importante, en este caso, ¿no? De nuevo el Partido Acción Nacional queda en tercer lugar. Y en este caso es más dramático porque llevaba 2 sexenios al frente del gobierno de Jalisco. A ver, en breve, para que pasemos, ¿quieres comentar algo o no? Bueno, pues ahí hay un veredicto, hay una decisión. Hombre, pues que duele, pero el que también alienta. Sí. Me preocupa que no se sepa leer que alguien puede gobernar con menos del 40% de los votos, es decir, sin tener una mayoría absoluta. Pero en nuestro país esto viene sucediendo y solo se hace posible con el ejercicio de las mejores artes de la política, que es la búsqueda del consenso, del acuerdo, siempre y cuando sea respetuoso, porque luego también hay
cooptaciones, bueno, hay hasta Juanitas que cambian de lo que tú planteabas ahora, senador, de un alcalde electo por una... Que se va de un partido a otro partido, ¿no? Bueno, no, ya vas a ver que el costo, ¿no? Además también el esto alcalde. es un reflejo de la pluralidad, es un reflejo también del desgaste. Yo estoy ahora aquí comentando del Poder Legislativo y me presentan unos datos que tampoco puedo decir que no me duelen. Bueno, los dos asuntos que habíamos echado, el que quieras por delante respecto a la elección o el otro que tiene que ver con lo... Primero, Javier, pues felicitar a Enrique Alfaro en Jalisco. Creo que es meritorio haber logrado tener este resultado. ¿Por qué no se juntaron con el PRD? Íbamos juntos. Sí. Se registró la coalición. Por cierto, en el último minuto del tiempo legal para que ello fuera así, se registró la coalición como a nivel federal, Convergencia, Movimiento Ciudadano, PT y PRD. Se hizo el convenio y se estableció una serie de cláusulas para ir juntos, con Enrique Alfaro como candidato a gobernador. Sí, se ve que era buen candidato, ¿no? Sin duda lo es. Sin embargo, días después hubo un lamentable desencuentro. El candidato Enrique Alfaro decidió romper la coalición. Hizo una estimación de que podría él, solamente con Convergencia, porque ya no había tiempo legal para mantener ni siquiera parcialmente la coalición, ganarle la elección al partido que en el gobierno, que en este caso era Acción Nacional, el PRI, que se perfilaba en las encuestas de aquellos tiempos como posible ganador. Pues no le alcanzó quizá el tiempo a Enrique Alfaro, pero sin duda es meritoria. En el PRD hicimos un debate en varias ocasiones para establecer si podría haber o no un acuerdo que fortaleciera la posibilidad de triunfo de Enrique Alfaro. Yo soy parte de la dirección nacional del PRD, asumo la parte que me corresponde, no soy de los grupos mayores, encabezo una corriente política modesta, pero que está haciendo un esfuerzo importante por la reconducción del partido, y las mayorías que tienen la dirección del PRD pues no encontraron la manera para unificar. Sí. Hubiera sido deseable sobre la base de un acuerdo, de tal manera que eso hubiera potenciado a Enrique. No sucedió. Sí. Hubiera es mal verbo, pero quién sabe qué hubiera pasado, ¿eh? Porque crea ánimos paralelos, ¿no? Claro, genera un ambiente diferente. Andrés Manuel, hay que decirlo, todas las ocasiones que fue a Jalisco fue con Enrique Alfaro, todas. Una sola ocasión no apareció con Fernando Garza, que fue alcalde de Guadalajara por el Partido Acción Nacional, por cierto, y luego transitó con nosotros, hoy fue nuestro candidato. Nunca Andrés Manuel apareció con Fernando Garza, siempre él impulsó, apoyó, respaldó, apareció con Enrique Alfaro, y eso también contó. Tiene su mérito Enrique, sin duda, es muy meritorio, no voy a demeritarlo, pero también Enrique. Y del otro, déjame decirte que, mira, yo he sido observador por parte del Congreso Mexicano en varias elecciones del Poder Público Nacional en Latinoamérica. ¿Estamos en pañales o no tanto? No. Creo que es un gran modelo, es un buen modelo el que tiene México. Lo digo provocadoramente, por supuesto. Si somos la envidia de... Tenemos un órgano autónomo constitucional, ciudadanizado. A partir del 94, en que el gobierno federal dejó de presidir lo que era la Comisión Federal Electoral, el gobierno era juez y parte, se empezó a construir un modelo que nos ha llevado al actual, que me parece un ejemplo para el mundo. Otras democracias de otras partes del mundo, con democracias menos desarrolladas o inclusive desarrolladas, han venido a estudiar el caso mexicano. Debemos sentirnos orgullosos y cuidarlo y fortalecerlo. Tenemos un órgano autónomo, 32 comisiones estatales electorales federales, 300 comités distritales, con un servicio profesional de carrera que cuida el perfil de los funcionarios del IFE y que establecen procedimientos para que sea el carácter ciudadano, el perfil ciudadano el que prevalezca. A pesar de que se critique y se diga que en la Cámara de Diputados no se ponen de acuerdo, es muy difícil para elegir a los consejeros ciudadanos, es preferible ese desgastante y a veces molesto procedimiento, pero al final ha dado resultado. Creo que hoy se ha mostrado, ha pasado la prueba bien. Sí, sus bondades. Ha pasado bien la prueba.
Hay que seguir fortaleciendo nuestro modelo. Hicimos una reforma importante en el 2007, a la luz de la experiencia difícil, polémica que tuvimos en el 2006, pero fue fundamentalmente en materia del modelo de comunicación electoral en medios electrónicos, más que el modelo conductor o organizativo de la elección. Creo que hay pendientes, hay cosas que todavía hay que perfeccionar. El voto electrónico, por ejemplo. En un estado de la República, no recuerdo cuál ahorita, ya se hizo hoy una experiencia de voto electrónico. Sí, en América Latina hay un país que su elección la hace con urnas electrónicas, de tal manera que al segundo se concentra en un software. Inmediatamente se sabe. Al cierre se sabe el resultado, que se constata con un testimonio en papel, que el elector cuando vota y ratifica su voto electrónico, la urna le da un papelito que checa y ese va a la urna y luego viene la confronta del resultado electrónico con el resultado en papel. Ese país es Venezuela. Mira. Tan debatido y tan... Brasil intentó y no le fue muy bien, ¿no? No Tengo ha la podido. impresión. En El Salvador acaban de ser... Es decir, creo que en México tenemos un buen modelo, extraordinario modelo, que hay que desarrollarlo. Hay asignaturas que me parece el propio órgano podrá decirnos cuáles, claro. Y sin duda en el Congreso de la Unión habrá que hacer el estudio para establecer qué aspectos hay que pulir todavía más. Bueno, recuerdo, Carlos, sé que lo anotaste, pero para el público estamos ahorita conversando sobre los resultados que van saliendo derivados de las encuestas, no son oficiales, de las elecciones para gobernador en 6 estados de la República Mexicana. Ya le dimos a conocer el resultado del gobierno de la ciudad, en donde hay un claro triunfo del PRD a través de su candidato Miguel Ángel Mancera, que es muy importante decirlo, vía las encuestas, ¿no? Esto hay que ser como insistente, ¿no? Porque para eso están los órganos diseñados ex profeso para decir quién gana y quién pierde. Y también ya le informamos del caso del estado de Jalisco, donde según Mendoza Blanco y Asociados, el PRI habría ganado con 37.5, el Movimiento Ciudadano 28.5, el PAN 17.5 y el PANAL 0.5. Bueno, lo repito porque como he estado hablando las cosas, para que volvamos a centrarnos en el tema. Brevemente, sobre el tema de Jalisco, me parece un resultado muy relevante para la sabiduría popular que tenemos todos, o la sabiduría convencional, porque es un asunto que tiene que ver con dos fenómenos curiosos. El descenso de Acción Nacional desde el gobierno y pasar al tercer lugar es un acto que verdaderamente reclama un análisis cuidadoso. Más tratándose de un estado como Jalisco, que ha tenido durante varios lustros una gran presencia, yo diría que primerísima presencia de Acción Nacional. Entonces, que ahora pase a tercer lugar, algo dice no solo de los candidatos que emergieron, sino también del gobierno ahí desarrollado. Sí. Por otra parte, el otro dato es el que señala Sotelo. Efectivamente, Enrique Alfaro ha sido y ha demostrado ser un gran candidato, porque una cosa es ser el alcalde de Guadalajara, como es el caso de Aristóteles, que es el virtual ganador, y que consigue 37.5% de la votación, y otro ser alcalde de Tlajomulco, que es un municipio conurbado, donde está el aeropuerto, pero que de ninguna manera tiene comparación con Guadalajara. Y lograr una votación de ese tamaño es de revisión cuidadosa de qué fue lo que pasó allí. Ahora, creo yo que en su conjunto la elección de Jalisco demuestra que hay una innovación y una renovación en el pensamiento electoral jalisciense. Estamos hablando de remover inercias electorales ya establecidas por 2 décadas por lo menos. Entonces yo creo que sí se trata de un asunto completamente relevante y analizable. La distancia entre los lugares es tan amplia aquí en la exit poll que estamos viendo, que podríamos decir que así va a quedar, salvo los ajustes del conteo final. Pero aún así demuestra que no hay una mayoría nueva ahí declarada por nadie. Es una composición muy diferente. Cerquita a los tercios. Pintaría tercios, ¿no? Pintaría, sí, bueno, sí, está lejos, ¿no? Pero, pues sí, pintaría tercios, 17.5, 28.5 del pero PAN. Con una ligera, digamos, ventaja para el PRI de allá, que encabeza este joven exalcalde de la capital de Jalisco. Me llama mucho la atención
el punto del PAN. Sí. Yo pensaba que estarían, digamos, más cerca. En el segundo, Sí, el PAN perdió lugar. mucho en Jalisco. Ahí hay una cosa que hay que... Sí. Y la otra es el desprendimiento del PRD. El PRD de plano se va muy lejos, quizá provocado por lo que dice el senador Sotelo, pero también algo indica ahí que tiene que revisarse, ¿no? Ahora pero a futuro, perdón, Carlos, a futuro el PRD tiene ahí un asunto. No, sí. Tiene un futuro, ¿no? Ahí, sí. Yo diría que hay una discusión pendiente todavía en las elecciones locales mexicanas entre la presencia del candidato y la presencia del partido. Mira, en la Ciudad de México está muy claro que hay una presencia de marca. Yo te aseguro que si ahorita los electores nuestros de la Ciudad de México se asoman a ver por quién votaron, no van a saber. Porque es normal, en una elección con tantos candidatos no van a saber, y la gran mayoría va a obedecer a un voto de marca, de partido. Acá en Jalisco veo que no hay el caso, veo que es una cosa muy diferente, porque con todo respeto para el Movimiento Ciudadano es un partido muy nuevo, sí, y muy pequeño. Entonces ahí estamos hablando claramente de que hay un candidato que jaló el voto y que distingue. Entonces no estoy seguro si el PRD tiene un futuro en una coalición con su aliado natural, claro, MC, pero lo que sí está muy claro es que hay una emergencia distinta al resto del país, sí, con una caída, me parece a mí, en plomo de Acción Nacional ahí, un ascenso vertiginoso de Movimiento Ciudadano, aún sea a la gracia del candidato, y un resurgimiento, yo diría que muy estandarizado del PRI, que venía ganando, recuperó la capital, sí, había ganado Guadalajara, Tonalá, había ganado Zapopan, había ganado Tlaquepaque, municipios importantes, y que ahora lo refrenda con alguna, digamos, ligera distancia de lo que había ocurrido, pero es más o menos lo que teníamos ya hace 3 años. Lo otro no. Lo otro, hace 6 y hace 3. Sí, claro. Que lo otro no. A la casa Oye, del candidato. A ver, hay otro resultado, lo vamos poniendo, es Guanajuato, que es según, que yo creo que es interesante para el PAN. Yo ahí tenía como la impresión de que iba a estar más pegadita la elección, pero no. Ahí la tenemos, ¿no? Ahí está. 45% Miguel Márquez, Juan Ignacio Torres Landa, 37, 8 puntos, son muchos, ¿no? Digamos, es que yo pensé que iba a ser más pegadita esa. A lo mejor tuve una mala lectura. Luego Víctor Montes del PRD, 16, y Ernesto Prieto Ortega del PT, 1, y Ernesto del Movimiento Ciudadano, él tiene 1%. Esos pierden registro, ¿verdad? Pues bueno, sí. Local. No se pipa. Sí, ¿no? Bueno, las prerrogativas locales. Por lo menos. A ver, una breve lectura de este resultado. Yo creo que no nos sorprende a nadie, ¿no? No, a mí me parece que también son de los exit polls, se irán ajustando las cifras también, yo creo que en grado menor. Sin embargo, también es el resultado pues, ya previsto hasta cierto punto, pero a mí me gustaría analizarlos en conjunto. Muy bien, esos 3 resultados que van hasta ahorita. Estos 3 y los que vengan, porque yo sí creo que empieza a ser absolutamente relevante cómo los partidos escogen a sus candidatos y qué secuelas quedan de los procesos internos. Y lo traigo a colación, Javier, porque en la legislación electoral que se puso en práctica para esta elección, hubo algo en lo que, la verdad, se le sacó la vuelta a la ley. Y si me permiten y si me forzan tantito, yo diría que hasta se defraudó el espíritu de la ley. Las internas, las garantías de que los candidatos salieran de procesos democráticos internos de los partidos. Sí, es un dato. La verdad que no se aplicó a cabalidad ni la letra, e insisto, se dejó de lado el espíritu de la ley. Que los partidos tengan que transparentar cómo llegan a la elección de sus candidatos. Porque luego también introduzco otro tema. Luego hay candidatos que lo son buenos en función de que disponen de grandes recursos, de grandes cantidades de recursos. Y todavía me faltaría saber si cuentan con el favor o el desfavor, si esa palabra existe, del gobernante. Y luego eso hace todo un círculo de lecturas que finalmente nos alejan del anhelado sistema de partidos fuertes.
El dato de la elección que revisábamos de Jalisco, la verdad es que un partido se beneficia de la fuerza y de la capacidad y de las alianzas y de los recursos de un candidato. No hace partido en términos de militancia, de formación de cuadros, es muy nuevo. Yo esperaría que sí le deje a los partidos la lección de trabajo partidista, porque hoy los partidos vamos a tener que, o van a tener que, enfrentar el desprecio de su participación en manos de candidaturas que vienen de cámaras empresariales, de sindicatos, de intereses que están consolidados al margen de la vida institucional partidista. Adelante. Lo podría decir Sí, de los tres, ¿no? Sí, claro, de los tres. Adelante, Carlos. Sí, Javier, bueno, el PRD tiene un crecimiento importante. ¿Sí? Con todo y que Sí, ¿verdad? no Porque nos, estaba- sí. nunca nos será grato una derrota. ¿A costa de qué será? ¿Del PAN? ¿O de qué se opone? Sí, el PAN ya no muestra tanta PAN fuerza como lo bajó, mostró antes. El PAN bajó. Yo estuve en Guanajuato en días pasados Sí. y lo que se muestra ahí es un refortalecimiento del PRD. Como se aprecia, el Movimiento Progresista Nacional, que es la coalición federal, fuimos totalmente desunidos. PT con su candidato, MC con su candidato. Sí, es una A cosa. diferencia de Jalisco, pues aquí No se asomó mucho, no fue así. por no decir nada. El 1% cada quien. Ahí nuestro amigo Fito tuvo 16%, Sí. cuando el PRD ya tenía un porcentaje estatal de menos del 10%. Creo que fue un modesto pero buen resultado nuestro, que se va a reflejar, Javier, Ricardo, Carlos, en que es muy probable que ganemos varios municipios En Guanajuato. en Guanajuato, Sí. varias municipalidades. En un tiempo el PRD fue muy fuerte en el sur, Sí. en municipios como Acámbaro, Valle de Santiago, Salvatierra, Coroneo. Y otros. Es muy probable que hoy podamos recuperar territorio en Guanajuato, ganar nuevamente municipios y corrernos más hacia el centro del estado y hacia el norte, San Luis de la Paz, por ejemplo. Eso es un aliento para nosotros en el estado más difícil, es uno de los estados más complicados. Sí, es muy panista históricamente, Muy ¿no? panista. Guanajuato, ¿no? El Bajío, pues. Por Es lo el que- Bajío, muy panista, ¿no? De Por lo que siempre. yo no puedo sino pues, saludar con afecto a nuestro amigo Fito, que Sí. fue nuestro candidato. Él fue alcalde ya de un municipio de San José de Iturbide hace varios trienios, hace 4 o 5 periodos. Fue un buen alcalde, ya fue diputado local nuestro, presidente estatal del PRD. Es decir, es un cuadro partidista. Él es un hombre político muy identificado con el PRD. Sí. Ha tenido ya una trayectoria como alcalde, como diputado, como presidente estatal, como dirigente, lo cual pues nos da satisfacción. Porque No, pues si avanzas, finalmente lo que se colocas, avanza te aparece, tiene claro. que, tiene que servirnos para que en Tienes el PRD estructura, formas hagamos cuadros, un buen tienes diseño identidad, claro. de consolidar y avanzar más en esta parte difícil para la izquierda mexicana. Fíjate, Carlos, a lo que vas a decir, te agrego lo siguiente. Yo no sé por qué tenía la impresión de que la elección iba a ser más pareja. Sí, a eso que ¿Estoy en lo Eso es lo que correcto voy. o no? Es Eso un lo que voy. exit poll, hay que recordar. Sí, Eso es pero lo que voy. tienes razón. Tienes Sí, razón. a ver. Ya lo contestaste. A ver. Yo te iba a decir que tengo la esperanza de que Partidista. sí, y cabe la palabra esperanza porque es un poco mítica, porque no tengo información mayor, de que esto sea un poco mejor para nosotros. Pero bueno, déjame decirte que aún así es un resultado muy relevante porque hace 6 años nos fue muy mal. Sí. En Guanajuato tuvimos la defección de nuestro candidato y tuvimos que inventar uno de último momento y que aún así hizo un gran papel. De todas formas, no tuvimos nada que hacer en la competencia hace 6 años. Hoy lo veo diferente. Torredán ha hecho una gran campaña, muy entusiasta, ha habido una enorme movilización y me queda una duda que es casi morbosa, que me cabe también para lo de Jalisco. Con ese resultado de 30, que es muy similar al de Aristóteles. Jalisco, sí. Fíjate, con ese resultado ganamos en Jalisco, porque hay un Alfaro que sube y que permite que el PRI con 37.5 pueda hacer gubernatura. Pero decía, en el caso de Jalisco me llama mucho la atención el resultado y ojalá haya alcanzado para Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan, ¿no? Por decir. O para lo que presumiblemente le alcanzó ya sí, el PRD, ¿no? Por ejemplo.
Y en el caso de Guanajuato, yo creo que eso permitiría, con esa cantidad, permitiría llegar, en el caso de la capital, que es un lugar muy priista, Guanajuato, pero me gustaría también hablar de Irapuato, Celaya, Paseo Grande. León sé que es un lugar muy complicado, difícil, ¿no? Y muy competido, aunque hay una gran candidata allí, pero me inquieta saber, ojalá el resultado en la encuesta pudiera mejorar ya en el conteo rápido, o bien en el PREP, porque está de por medio, insisto, una cantidad de ciudades muy importantes allí en Guanajuato, que por lo que veo que el PAN tiene una baja de fácil 10 puntos en su resultado estándar, pudiera permitir pensar en Irapuato, pensar inclusive en Celaya, a Paseo Grande, quizás la capital no tengo duda, no sé si Silao ni León, pero los otros sí pienso que con eso puede alcanzar. Y lo relevante es que los propios televidentes puedan ver que como con la misma votación se puede ganar un estado tan grande como Jalisco y se puede perder un estado tan profundamente competido como es Guanajuato, pero dependiendo de la tercería. Sí. En el caso acá del PRD, si bien que creció enormemente, no dio para una división en tercios con toda claridad, y eso impide que con menos pueda uno aspirar. De todas formas, yo creo que es un gran resultado. Ahora, de lo de la reforma, yo creo que tienen razón los senadores. Esta es una prueba muy interesante porque por primera vez se entran en una elección presidencial a prueba ciertas reformas que se hicieron y que si bien entraron en la parte de la elección intermedia, hoy se ven en toda su magnitud. Esta división de las coaliciones, con cada quien con su marca, tiene su tema, que hay que ver cómo se comporta. Cada partido jugó, si bien con un candidato común, jugó con su propia marca, y ahí vamos a ver de cómo nos toca y cómo se comportan los partidos, sobre todo los emergentes. Dos, me parece que el voto en extranjero hoy reprobó otra vez. Es un asunto que tenemos que ver. No es posible que un esfuerzo tan grande no corresponda más que en 40,000 personas. Me parece que eso, si somos sinceros, hay que darle una revisada. No está bien eso. No es aceptable, pues. Otra cuestión que me parece importante que se subsane rápido es que no tenemos candidatos jóvenes a diputados entre 18 y 21 años. La Constitución les sigue negando la capacidad del voto pasivo. Los jóvenes de esa edad solo pueden votar y no pueden ser votados, y eso es una asimetría que no puede ser admitida en una democracia tan moderna como hoy en día queremos tener. Y yo creo también que lo de las urnas electrónicas no está aprobado en ninguna parte que funcione. No hay todavía esta certidumbre en su eficacia. Mira, hoy en día, si tú ves los instructivos para los conteos de las boletas, la forma tan compleja en separarlas, implica todavía una dificultad enorme, casi una maestría, un posgrado para hacer las cuentas en la casilla, que yo creo que todavía tenemos que seguir un poco cultivando más nuestra capacidad manual y el conocimiento práctico de la legislación, que se estabilice un poco y dar el paso siguiente. Yo creo que vas a verlo, el millón y pico de ciudadanos en las casillas, los más de 500,000 representantes, están garantizando buenas cuentas manuales, y son de una gran rapidez. Hoy tendremos, por ejemplo, en unas horas más, prácticamente el resultado electoral de la elección, aunque formalmente sean el próximo miércoles los cómputos distritales. Y eso es a mano. ¿Cuál es el problema? A ver, se nos acaba el tiempo para seguir todo lo que vamos el día de hoy. Suena ahí como muy lugar común, ¿no? Pero un pensamiento, una reflexión final sobre lo que ustedes han podido ver a lo largo de este día. ¿Te parece que empezamos contigo, Ricardo? Pues Javier, yo creo que a mí no se me ocurre una mejor reflexión, aunque son frases trilladas y parecerían lugares comunes. Decir que yo esperaría que mañana México siga siendo una nación fortalecida, renovada en su espíritu, en su deseo de ser un país en el que todos podamos caber, trabajar y ser felices. Y ya hoy, a estas horas, ya nadie más va a poder ir a votar. Sí. Pero a partir de este momento todos podemos entender que cada voto representa la inteligencia, la voluntad y la libertad de alguien como yo.
es la misma inteligencia, la misma voluntad y la misma libertad del que fue a emitir un voto, y no sé ni por quién lo hizo, que la que yo tuve. Por lo tanto, es el día de hoy un día igualador. Hoy todos fuimos iguales y ojalá y mañana todos nos podamos dar la mano. Adelante, Carlos. Sí, Javier. Pues también expresar una idea en ese sentido. México requiere que su institucionalidad democrática se fortalezca, y esto creo que en general se ha logrado hoy con miles y miles de hombres y mujeres en las casillas, cuidando el voto de manera generosa, sin esperar nada a cambio, sí, claro, sino el sentirse que colaboran, que cooperan con la democracia en nuestro país, con millones votando. En nuestro país el voto es un derecho, es un deber, pero para quien no lo sustenta, no lo ejerce, no hay sanción. En otros países del mundo, quien no va a votar, en muchos de ellos, hay una sanción administrativa. El voto es obligatorio. En México no, y creo que así está bien. Son millones y millones. Parece ser que podemos estar por arriba de los porcentajes de quienes han votado en otras elecciones iguales o similares. Esperemos que así suceda, y eso no puede sino congratularnos, alegrarnos para quienes hemos trabajado muchos años de nuestra vida por un México democrático, un México donde se renueve el poder público respetando el derecho libre, soberano de la sociedad, de los habitantes de nuestro país. Todavía nos tocó conocer a nosotros otras etapas de nuestro país donde eso no sucedía así, donde la constante de la elección era su adulteración, era la defraudación. Había otros elementos, otros factores que sustentaban el régimen político. Hoy, sin duda, el factor principal que sustenta el régimen es el voto, es la elección, es la renovación periódica del poder público. Hay pendientes todavía, sí, sin duda los hay, pero creo que debemos sentirnos satisfechos, y yo también esperaría que hoy por la noche, mañana, que tengamos ya datos duros que den certidumbre, pues estuviéramos festejando nuevas alternancias regionales, vamos a ver si nacional, cámaras del Congreso de la Unión, sería mi deseo, plurales, que le generen contrapesos al Ejecutivo Federal y que perfilen hombres y mujeres en las cámaras con mejores capacidades que las que quizás tuvimos nosotros para ponerse de acuerdo y hacer posible que grandes reformas, necesarias reformas que México requiere, puedan avanzar, puedan caminar. Se lograron algunas en estas legislaturas de las cuales formamos parte nosotros, pero sin duda ha sido insuficiente en mi opinión. Ojalá que las nuevas cámaras plurales, diversas, en su composición, en su número, en su calidad, en sus perfiles, permitan que México pueda dar pasos importantes hacia adelante. ¿Qué piensas finalmente, diputado? Me uno a lo que dicen los senadores y agregaría simplemente dos cosas. Una, que hoy se ratificó una vocación de los mexicanos de una tradición pacifista. Yo recuerdo mis lecturas de historia, salvo la matazón que hubo ahí en los 1940, de la época del 52 para acá, no se registra ningún incidente relevante que pudiera haber, ni siquiera el movimiento inquietante aquel del enriquismo en el 52, no se registra hasta acá ningún movimiento o ninguna acción que pudiera pensarse que México tuviera problemas de tipo, digamos, de confrontación social en las elecciones. Padecimos momentos de movilización enorme en el 88, me acuerdo muy bien, en el 2006, pero recordaremos que todas fueron pacíficas. Una expresión en Reforma con lonas y cosas fue lo grave, digamos, que de esta violencia, entre comillas. Es decir, somos un país con una profunda calidad de convivencia y de vida pacífica entre nosotros. Podemos ser muy apasionados, y eso me parece de lo más sano que pueda haber, pero se nota que hay una tendencia histórica de un país que es amante de la paz, y esto hoy se confirma y se ratifica de manera ejemplar. Eso es un dato fundamental. El otro es que ha terminado el debate electoral, ese ya quedó atrás,
y ojalá efectivamente quedara atrás, salvo las cosas que en los tribunales pueda haber, que seguramente va a haber, y que se derivan en ese. Pero ahora se debe abrir el debate por el rumbo a la nación, por la gobernación de la nación, por la integración de las ideas en los programas de gobierno, y el debate que ayuda a caminar hacia adelante, pero que el debate electoral raya y para atrás. ¿Sí se podrá eso, Carlos? Yo esperaría que sí. Esa debe ser la aspiración de todo demócrata en México, de quienes hemos apostado a las reformas sucesivas, progresivas, a que impere el entendimiento y el acuerdo a partir de perspectivas diferentes. Militamos en formaciones distintas desde el punto de vista ideológico, pero también programático. Eso es normal, es natural a una democracia, y eso explica la dificultad para el acuerdo en las cámaras. A veces yo escucho muchas voces que quisieran que en automático nos pusiéramos de acuerdo. Pues eso no puede ser, porque si así fuera, pues militaríamos todos en un mismo partido político, tendríamos historias similares. No lo es. México es un país muy diverso, muy plural, que es una riqueza que hay que cuidar, que hay que desarrollar, y por eso en las cámaras, decía yo hace un momento, que esperaría que los perfiles y la composición numérica de los grupos parlamentarios permitan que reformas económicas distintas, muy platicadas, muy vistas, que en 12 años de alternancia no se lograron avanzar por muy diversas razones. Hubo algunas que sí se dieron, pero sin duda muchas principales se atoraron, quedaron ahí, a pesar de que hubo mayorías posibles de utilizar para el acuerdo legislativo. No sucedió. Bueno, desear que ahora sí puedan entenderse. A México le urge, se ha rezagado en el concierto de las naciones desde el punto de vista económico, respecto de Brasil, respecto de la India, respecto de otros países que hace años estaban por atrás de México, hoy están adelante. Si el Congreso de la Unión no hace bien su trabajo, no hace bien su tarea, me parece que sería lamentable, y ojalá que la decisión de las mexicanas y los mexicanos el día de hoy nos den cámaras que le aporten más al país. Ricardo, ante una hipótesis de que el PAN perdiera Los Pinos, mañana habría esto que llaman la normalidad democrática, ¿o qué alcanzas a ver? Una hipótesis fundamentada, ¿no? No me adelanto a nada, pero una hipótesis fundamentada. No, yo creo que si en alguna formación política hay una raigambre democrática, es en Acción Nacional. Si quienes iniciamos alguna vez una entrega, como llamamos nosotros, sin tener a la vista la posibilidad del gran honor y la gran responsabilidad de gobernar, y lo hemos hecho, hombre, con esa misma altura de miras y con esa misma vocación democrática, si llegara a darse esa hipótesis, pues estaríamos necesariamente comprometidos con que quien detente el poder legítimamente obtenido en las urnas lo ejerza democráticamente y sea controlado por mecanismos democráticos, y que gane la República, es decir, todos sometidos a la ley. Yo creo que ese es el juego que queremos jugar, es el juego que hemos jugado, y espero que lo sigamos jugando. El juego democrático, no se gana todo, ni se pierde todo, ni es para siempre. Dentro de 3 años habrá elecciones de Congreso, de diputados, dentro de 6 otra vez. Hoy nos estarán viendo por ahí algún chamaquito de 10 años. Que al rato será uno de ustedes. Un ciudadano. Y yo quiero decir que fue un honor, ha sido verdaderamente un honor, un privilegio, no solo estar en este programa con ustedes, con los Carlos, diputado, senador,
y el conductor. Ahora, don Javier tuvo mucho protagonismo en este proceso electoral, pero sí quiero secundar la idea de Carlos Sotelo. Ojalá los próximos legisladores sean mejores que nosotros. Yo y muchos podemos decir, yo creo que la gran mayoría, que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Pero si se reconoce que no alcanzó, pues que los que vengan lo hagan todo lo que puedan y un poco más. Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, senador. Gracias, Ricardo. Gracias a Es un gusto, gracias que estuvieron con nosotros. Vamos a un pequeño corte y vamos a regresar aquí con más. Ya sabes, estaremos hasta el final y le iremos presentando también en lo que corresponde al desarrollo de las siguientes conversaciones, todo lo que tiene que ver con los otros procesos electorales hasta las 8 de la noche, en donde a las 8 pues vendrá una nueva vorágine, sin olvidar que lo de a de veras es a las 23:45. Bueno, vamos y volvemos. Te faltó una de veras. ¿Eh?